Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Con esta introducción queremos saludar de nuestro hogar de esta manera como venimos haciendo últimamente y desearles que tengan un feliz sábado para todos y familia de la fe. Sigamos adelante. Feliz sábado. Feliz sábado. Día 25 de mayo, tú acompañas el estreno de un programa especial en 6 episodios presentado por el pastor Jorge Rampoña. En el programa Evidencias del Fin, tú podrás conocer más sobre temas históricos y proféticos importantes y sus significados, siempre comprobando la veracidad de la Biblia Sagrada. No te lo pierdas. Programa especial Evidencias del Fin, de lunes a sábado, en vivo por la TV Nuevo Tiempo, con el pastor Jorge Rampoña. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú.
podemos encontrar otro sábado más. Vengan, siéntense acá, que vamos a estar juntos un ratito y les voy a contar una historia en el Rincón de Niños de hoy. Abu Baker, un muchachito que vivía en un país muy lejano, muy lejos de acá, que hay que cruzar el océano para llegar al país donde vive Abu Baker. Él vivía en una aldea con su papá, que también se llamaba Abu Baker, su mamá y sus hermanitos. Pero en su país hubo una guerra y vinieron a buscar a su papá para que luche en esa guerra. Y se lo llevaron al papá y ellos se quedaron con su mamá y sus hermanitos solos esperando, qué iba a pasar. Pero la guerra siguió y un día dijeron que ellos se tenían que ir corriendo, simplemente agarrar algunas cosas que pudieran llevar consigo y huir de la aldea, porque venían los enemigos y iban a destruir, seguramente iban a quemar todas las casas, se iba a destruir la aldea y para salvar sus vidas ellos se tenían que ir. Así que Abu Baker, su mamá y sus hermanos agarraron sus cosas y se fueron y la aldea fue totalmente destruida. Así que después de varios meses terminó la guerra, pero ya las personas no estaban en el lugar que estaban antes, porque muchos lugares habían sido destruidos y ya estaban viviendo en diferentes partes. No había en aquella época teléfono celular, ni internet, ni computadora, y la gente no tenía cómo encontrarse después de la guerra. Y Abu Baker no sabía si iba a poder encontrar de nuevo a su papá, si su papá iba a saber dónde ellos estaban. Así que Abu Baker estaba muy preocupado. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar a nuestro papá ahora que terminó la guerra? Y quedó pensando, y se acordó que él había escuchado algo de un misionero que una vez había ido a su aldea, un misionero que hablaba de Jesús, porque él no era cristiano, no conocía de Dios, pero él se acordó algo que había dicho. Había dicho que Dios vive en el cielo y que escucha cuando nosotros le hablamos, que está interesado en nuestros problemas. Entonces dijo, está interesado en nuestros problemas, vive en el cielo, pero ¿cómo hago para hablar con él? No sé cómo hablo con él. Entonces quedó pensando Abu Baker y dijo, yo voy a hacer un barrilete. Un barrilete lo voy a poner lo más alto que pueda. Voy a escribir una carta para Dios con letra bien grande para que lo pueda leer. Y lo voy a dejar allá un rato y seguramente él va a poder leer eso. Así que tuvo esa idea. Abu Baker hizo un barrilete bien grande y escribió bien grande. Señor Dios, mi nombre es Abu Baker. Mi papá también se llama Abu Baker. Por favor, encuentra a mi papá y dile que estamos viviendo en la aldea de la montaña, y dijo el nombre de la montaña. Así que se fue afuera, había viento, puso la carta arriba del barrilete y empezó a que el barrilete vuele lo más alto posible. Él decía, Dios tiene que poder leerlo lo más alto que pueda. Y lo ponía y lo dejaba un rato, y decía, para que lo lea, decía. Y estuvo un rato con el barrilete arriba. Y pasó un tren y se enredó el barrilete en la chimenea del tren y se rompió y ¡shum! Se llevó el barrilete. Pero Abu Baker dijo, tuvo bastante tiempo allá arriba y seguramente Dios ya leyó lo que yo escribí. Y se quedó en su casa esperando a ver qué iba a pasar. Y ese tren con el barrilete enganchado en la chimenea viajó muchos días hasta que paró en una estación varios días después. Y mucha gente miraba a las personas que entraban y salían del tren porque había mucha gente perdida. Y un hombre que también miraba todos los rostros de los que bajaban y subían del tren vio ese barrilete enganchado. Entonces agarró el barrilete y vio que tenía la carta escrita. Señor Dios, mi nombre es Abu Baker, mi papá también se llama Abu Baker. Por favor, encuentra a mi papá y dile que estamos viviendo en la aldea que queda en la montaña, el nombre de la montaña. Así que ese hombre empezó a llorar porque era Abu Baker, era el papá de Abu Baker, y había encontrado el barrilete que decía dónde estaba viviendo su familia. Así que el papá rápido tomó el tren de vuelta, viajó varios días y empezó a preguntar en la aldea si conocían una familia con las características de su familia, y llegó a la casa donde vivía su familia. Así que golpeó la puerta y abre la puerta Abu Baker y ve a su papá con el barrilete. Entonces dice, yo sabía que lo había alcanzado a leer. Claro,
Dios había escuchado la oración de Abu Bakr. Que Abu Bakr no sabía cómo tenía que orar, porque no le habían dicho que no hacía falta que le haga un barrilete. Él podía orar porque Dios estaba interesado en sus problemas y iba a escuchar su oración. Nosotros conocemos a Dios y sabemos que Dios nos escucha. Y lo lindo de la oración es que no es como el teléfono. Nunca nos quedamos sin batería, nunca no hay señal. Siempre Dios nos escucha. Nosotros podemos estar donde estemos. Cerramos nuestros ojos y pensamos y hablamos con Dios y le contamos nuestras cosas y Dios siempre nos va a escuchar. Eso es lo que dice el libro de Filipenses en la Biblia. Dicen, por nada estén preocupados, sino presenten a Dios sus pedidos. Y Él va a escuchar lo que ustedes tienen que decir. ¿Sí? Eso nos dice el libro de Filipenses. Así que chicos, si estamos preocupados con algo, acordémonos que Dios nos va a escuchar. Doblemos nuestras rodillas y hablemos con Dios, porque Él está interesado en nuestros problemas y nos va a escuchar. Vamos a hacer una oración entonces. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias porque nos escuchas. Gracias por la oración. En tu nombre, amén. Bueno chicos, ahora seguimos con el culto y vamos a quedarnos quietitos escuchando el sermón. Nos vemos el sábado que viene. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para estudiar juntos nuevamente la palabra del Señor. Sin embargo, en esta ocasión, antes de comenzar, tenemos unas palabras que nos ha enviado el pastor David, quien es el presidente de nuestra misión. Escuchemos su palabra. Hola queridos hermanos, quería saludarlos en esta ocasión, mandarles a la distancia un abrazo y el deseo de corazón de que el Señor esté bendiciendo y cuidando a cada uno de ustedes. El pastor Carlos Ramos gentilmente me invitó a expresarle algunas palabras cortitas, breves, y bueno, quería aprovechar para saludarlos a todos. No los conozco, pero por lo que estuve viendo, tenemos hermanos en la capital de Salta, así que un saludo afectuoso para los hermanos de la iglesia de Salta Centro. También un saludo cariñoso a los hermanos de Leopoldo Lugones, a los hermanos de Los Sauces, de Miguel Ortiz, de 20 de junio, de Villa de la Valle, de Villa Libertad, y también a todos los hermanos aislados que tal vez tenga el distrito allí de Salta Centro. Quería aprovechar no solamente para saludarlos, sino también para animarlos a que sigamos firmes en la fe, y quiero compartir con ustedes un texto conocido por la mayoría de nosotros, pero que en esta circunstancia recobra una nueva importancia para nosotros. Está en Salmos capítulo 40, dice versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor,
Y el versículo 2 dice, me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el versículo 3 termina diciendo de que Dios puso alabanza en los labios, en la boca y en el corazón de aquel que pacientemente espera en Jehová. Quería decirte simplemente para terminar este saludito, que todo pasa y muy pronto vamos a poder volver a los cultos, a encontrarnos con los hermanos, con la familia de la fe, y vamos a mirar hacia atrás y vamos a alabar seguramente el nombre de Dios, porque nos va a sacar adelante de estos días de aislamiento, de cuarentena, y seguramente nos vamos a poder reencontrar como familia de la fe y junto al Señor. Repito, te mando un abrazo enorme y el deseo de que Dios te bendiga y te esté cuidando. Gracias, Pastor David. La verdad es que cuando comenzó su ministerio aquí, cuando fue designado aquí a esta zona, inmediatamente comenzó la pandemia y fue imposible conocerlo, pero ya pronto, hermanos, vamos a tener la oportunidad de tener su presencia entre nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento. Es en realidad una herramienta que Dios nos ha dejado y que me parece, siento que como cristianos por allí no le estamos dando el uso, el provecho que verdaderamente tendría. Hasta no la tomamos con la quizás seriedad que Dios mismo la ha tomado. Y estoy hablando acerca de la oración. ¿Cómo está tu oración personal? ¿Hasta dónde estamos dándole a Dios el espacio que necesita en nuestras vidas a través de esa oración? ¿Estamos viviendo la oración como realmente deberíamos vivirlo cada uno de nosotros? ¿Es entonces la oración un momento especial en nuestra vida? ¿Estamos esperando ese momento para encontrarnos con Dios? Fíjense, vamos a comenzar leyendo una cita de Elena de White que voy a tratar de ponerla luego también en la pantalla para ustedes. Y dice así: los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicarse con Dios. Un día, tras una corta ausencia del lado de su Señor, lo encontraron absorto en una súplica, al parecer inconsciente de su presencia. Él siguió orando en voz alta. Los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, exclamaron: Señor, enséñanos a orar. Me viene la imagen de los discípulos encontrándose con Jesús, orando, dice, en voz alta a su Dios. Y fueron impactados de tal manera que ellos entendieron que necesitaban empezar de vuelta con la oración, que lo que ellos hacían, que la oración de ellos no era en realidad ni siquiera una parte, no era ni parecida a la oración de Jesús, y por lo tanto también el resultado que Jesús recibía de su momento de comunión con Dios, de su oración, era tan distinto al de ellos que necesitaban comenzar de vuelta. Así que le dijeron al Señor con sinceridad en su corazón: Señor, enséñanos a orar. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestra oración? ¿Sentimos que nuestra oración es lo que debiera ser en la vida, en nuestra vida? ¿Satisface nuestra oración las necesidades que tenemos? ¿Nos sentimos plenos, llenos? ¿Nos levantamos de nuestras rodillas con una sensación de haber superado, de haber crecido, una sensación de paz, de tranquilidad, de seguridad? Jesús, se nos dice que nadie vivió como Jesús vivió porque nadie oró como Jesús oró. La vida de Jesús era una vida de constante oración. Leo solamente 3 versículos que tengo aquí. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios, toda la noche en oración. Yo nunca lo hice. He pasado, ¿saben? Hasta que no tuve un problema fuerte y sostenido en mi vida, hasta que Dios no permitió que yo sea sacudido hasta lo más profundo, yo no entendí lo que era verdaderamente la oración. Solo ahí pude tener la fuerza necesaria para pasar horas en oración. Hasta ese momento nunca lo había podido hacer. Hasta ese momento nunca había sentido lo que era salir reconfortado y anhelar ese momento donde yo iba a encontrar paz y tranquilidad. En Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba nuevamente. A la mañana, muy temprano ahora. El anterior era de noche, toda la noche apartado orando. Ahora levantándose antes que amanezca y los discípulos lo van a buscar a un lugar apartado porque allí oraba. Mateo 14:23 dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fíjense ahora, una tercera ocasión. Pero en este caso Jesús termina su tarea y entonces se detiene a orar. Y la noche lo encuentra orando y estaba, dice, allí solo orando. Leo una cita de la hermana White en la oración, página 5. Vivimos en tiempos difíciles. Los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor exigen que cada seguidor de Cristo mantenga fervientemente su relación con Dios. Para fortalecer esta relación y satisfacer nuestras necesidades emocionales y espirituales, debemos aprender el poder de la oración. Como los discípulos de antaño, debemos rogarle al Señor, enséñanos a orar. De la misma manera, estamos viviendo los mismos tiempos que ellos y debiéramos pedir al Señor, Señor, enséñame a orar. Yo necesito que Dios me enseñe más profundamente a orar. Fíjense hasta dónde llega el poder de la oración. Este texto seguramente lo conocen ustedes de Marcos 11:29. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Esta promesa que Cristo dio a los 12 apóstoles, la palabra de Dios la repite para que llegue hasta nosotros. ¿Sigue vigente? Todas las cosas por las que oramos y pedimos, si creemos que las recibimos, dice el Señor que nos serán concedidas. Vivimos en esa promesa. ¿Es nuestra oración parte de una oración de este tipo, con este poder, con esta sensación, con esta certeza? A mí me parece que muchas veces las oraciones de los cristianos son muy distintas y muchos cristianos se quejan porque no disfrutan de la oración. No la descuidan, no dejan de hacerlo porque no se atreverían a dejar de orar, pero la descuidarían si pudieran, pues están muy lejos de encontrar algún placer en la oración. Obedecen el mandato de Dios, oran, pero no encuentran en la oración la fuerza que quisieran sentir. Se arrodillan a orar y se levantan después de esa oración con la misma sensación, con los mismos sentimientos, como si no hubiese habido ninguna diferencia. Es como cuando nos acostamos a dormir y no podemos. Damos vuelta en la cama y pareciera que no logramos conciliar el sueño. Y llega el amanecer, nos levantamos con esa sensación de que no hemos dormido nada, de que no hay diferencia, de que todo está igual. ¿Cómo es tu oración? ¿Hace la diferencia en tu vida? Cuando llega otra vez el momento para orar, estos cristianos se sienten
impulsados por su conciencia a orar y vuelven a hacerlo, pero no tienen una dulce comunión con Dios. No encuentran un refrigerio en esa oración. Y después de que repiten de vuelta las expresiones comunes, habituales, y hasta las repiten quizás en el mismo orden, y ya se han armado una oración en las cuales expresamos de la misma manera las mismas cosas y oramos por las mismas cosas. Alguna vez me he sorprendido a mí mismo, cuando estaba de rodillas orando y sin pensarlo, salieron de mi boca las palabras, una oración por los alimentos, me acuerdo, cuando era de noche y yo estaba haciendo mi oración ya antes de acostarme. Mi mente estaba en cualquier cosa. Estaba una oración hecha en piloto automático, como que se manejaba sola. No había diferencia entre un rezo y mi oración. Muchos cristianos se quejan de que oran no tanto porque sea algo bendito que les permite acercarse a su Dios, sino porque deben orar, porque es un deber, porque sienten que si no lo hacen dejarían de ser cristianos entonces. Repetimos la experiencia de los judíos, repetimos la experiencia de los discípulos. En los tiempos de Jesús, la oración había perdido su propósito, al punto de que era una obligación y había horas específicas ya establecidas para la oración. Y esas horas, dice Jesús, que algunos aprovechaban y querían que les toma, los sorprenda en medio de la calle, en medio de la plaza, y allí donde estaban cumplían con su deber, se detenían y hacían la oración del fariseo que todos conocemos, ¿no? Pero la oración individual, según Jesús, es la que tiene el verdadero poder, es extraordinaria, es un vínculo personal de Dios con cada uno. La oración personal no depende de una iglesia, no depende de un pastor, nadie tiene capacidad de introducirse en ese momento. Por eso es tan especial la oración. Nadie te puede quitar la oración. Para quitarte la oración deben quitarte la vida, porque nadie puede quitar tus pensamientos. Nadie podía a los mártires quitarles esa capacidad de comunicarse con Dios y recibir ese poder. Fíjense lo poderosa que es la oración. Por eso Satanás trata de romper ese vínculo. Fíjense lo que dice. Elena de White dice: Satanás siempre procura evitar que los hombres oren, llenando su tiempo con negocios o placer, o guiándolos a tanta maldad que ya no sienten el deseo de orar. Sí. Satanás sabe dónde tiene que luchar, y a dónde está la lucha del cristiano. Y Satanás sabe cuál es el vínculo que debe romper. Y muchas veces debemos reconocer que Satanás nos ha vencido en esto y hemos pasado tiempo sin orar. Por eso necesitamos considerar un mejor camino. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¡Qué maravilloso! Este era el secreto de Pablo para tener una vida espiritual llena y completa. El secreto de Pablo para tener una buena vida espiritual no consistía en que a él todas las cosas le vayan bien. Consistía en que la oración era uno de los mayores deleites de su vida. Él lo consideraba como uno de los mayores lujos que tenía como cristiano. Por eso dice Jesús: todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Es maravilloso. Este texto es poderoso. Nos dice que cuando nos arrodillamos, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. O sea, que nosotros vamos a orar
por motivos definidos. Dice, hay ciertas cosas, son muchas, cada cual tiene diferentes, pero deben haber razones claras por las cuales quieras orar. Fíjense que cada vez que Jesús realizaba un milagro, les preguntaba, por ejemplo, Marcos 10:51, le preguntó Jesús a Bartimeo, dice, ¿qué quieres que te haga? Era obvio lo que quería. Era obvio lo que necesitaba, pero Jesús necesitaba escucharlo de Bartimeo. ¿Qué quieres? Y Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Para que la oración tenga algún valor deben ser peticiones definidas por las cuales nosotros vamos a suplicar, vamos a pedir. Pedimos por esto, pedimos por eso, pedimos por aquello. Pero estamos decididos que es eso lo que necesitamos recibir de Dios. No arrodillarnos y divagar en nuestra mente, y entonces para llenar el tiempo oramos por aquellas cosas que siempre lo hacemos. Ahora, ¿qué pasaría si pidieses una audiencia con el presidente y el presidente te recibieran? ¿Irías a divagar? Ellos te preguntarían primero para qué deseas verlo y tendrías que tener bien clara la razón, el motivo por la cual quieres comunicarte con el presidente. Lo mismo sucede con el Hijo de Dios. Debemos ser capaces de responder esta pregunta. ¿Cuál es tu petición? Y te va a ser otorgada. ¿Cuál es tu gran necesidad? Y cree que tu Dios te va a responder y te lo va a dar. Se nos dice, si tuvieran algún propósito, no encontrarían nunca que la oración es un trabajo monótono y pesado. Estoy persuadida que anhelarían vehementemente poder orar. Si tuviesen un propósito definido en la oración. Por eso cuando estamos en situaciones muy extremas, y les conté mi experiencia cuando yo estuve en una situación muy extrema, en ese momento la oración era un alivio, era un bálsamo en mi vida. Sigue diciendo, la oración correcta consiste en pedir a Dios con fe las cosas específicas que necesitáis. Id a vuestro aposento o algún lugar apartado y en el nombre de Jesús pedid que el Padre os ayude. Hay poder en la oración que brota de un corazón convencido de su propia debilidad, pero que no obstante anhela fervientemente aquella fortaleza que viene de Dios. La oración fervorosa será oída y contestada. Nos decía, pedid por las cosas específicas que necesitáis. Antes de arrodillarte, tened decidido qué es lo que vas a pedirle a tu Dios. Antes de arrodillarte, tené en claro qué es lo que tenés que pedir que tu Señor te responda. ¿Por qué cosas debemos orar? ¿Qué cosas podemos pedir? ¿Qué es lo que el Señor quiere responder en nosotros, en nuestra oración? Vamos a leer esta cita de la palabra de Dios. Toda promesa de la palabra de Dios es para nosotros un motivo para orar, pues nos la garantiza la palabra empeñada por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitamos. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales, suplicarles pan y ropa, así como el pan de vida y el manto de justicia de Cristo. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas y os invita a pedírselas. Pidamos cualquier cosa que Él ha prometido. Todas las promesas que están en la palabra de Dios son para nosotros. Entonces, no vivamos en necesidad si tenemos a un Padre poderoso que es capaz de responder todos nuestros pedidos. En primer lugar, entonces, tenemos que tener en claro que podemos pedir cualquier cosa que Él haya prometido, física y espiritual. No sigas luchando con los mismos problemas. No aceptes que sos así, que bueno, nunca has podido vencer ese defecto de carácter. No aceptes que bueno, ya está, Dios me va a comprender. No, Dios tiene poder
Pedí que Dios te transforme, pedí la fuerza de Dios. No aceptes que tu matrimonio va a ser un matrimonio de tristeza, de angustia. Y bueno, estaremos solos porque no nos vamos a separar, pero nos vamos a aguantar hasta que al fin la muerte nos separe. No, porque Dios te promete estar, Dios promete intervenir, Dios promete levantar tu hogar, tu matrimonio. Entonces, tomemos esas promesas como propias, hagámoslas nuestras. Debemos orar por eso, no oremos por otras cosas. Orá por tu matrimonio si ese es el problema que estás enfrentando. Orá por tu esposa, por tu esposo, si él está en esa dificultad. Y si te das cuenta que te estás amargando, que te estás destruyendo, orá por esa situación porque Dios así lo ha prometido. Prometió responder. Qué tristeza que me daría como padre si mi hijo sé que está en problemas, conozco que está en problemas, pero él no acude a mí, no me pide consejo, no me pide ayuda, sé que necesita, pero no está dispuesto a confiar en mí. A mí me daría muchísima tristeza. Si Dios ve tu matrimonio deshacerse y luego escucha tu oración en la cual pedís por cualquier cosa, menos por eso entristece el corazón de tu Dios. Porque Dios te dejó un elemento poderoso que es la oración. También nos dice, cada alma tiene la ventaja de presentar al Señor sus necesidades particulares y de ofrecer sus acciones de gracias personales por los beneficios que recibe cada día. Tenemos que presentar nuestras necesidades personales delante de nuestro Dios. Él espera eso de nosotros. También nos dice, cuando pidáis a Dios que os ayude, honrad a vuestro Salvador creyendo que recibís su bendición. Todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. Solo tenemos que pedir. Todo poder y toda sabiduría. Debemos orar pidiendo poder al Señor. Debemos orar pidiendo sabiduría. Él dice que está a nuestra disposición. A la distancia de nuestra oración. ¿Por qué vas a luchar solo? ¿Por qué vas a intentar resolver las cosas de manera quizás equivocada, sabiendo que de Dios podés obtener sabiduría para enfrentar cada situación en tu vida? Debemos orar también para comprender correctamente la palabra de Dios. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los engaños del tentador y las armas que se les pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. En nuestra oración debe estar presente el estudio de la palabra de Dios, el poder comprender y estudiar correctamente, y que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento. Necesitamos orar por eso. Y por último de estas 5 razones que yo elegí simplemente, dice, oremos con el mayor fervor por una comprensión de los tiempos en los cuales vivimos, para comprender más plenamente los propósitos de Dios. Debemos orar para entender los tiempos difíciles, finales quizás que estamos viviendo, para tener una comprensión clara, para que no nos sorprenda, para poder sobrellevar los tiempos en los cuales vivimos. Fíjense cómo la oración va desde nuestras necesidades personales, físicas, materiales, a nuestras necesidades espirituales, emocionales. También va sobre nuestras necesidades intelectuales, de sabiduría, de poder. Va sobre la necesidad de comprender teológicamente de manera correcta la palabra de Dios. E inclusive va sobre la necesidad de entender las profecías y los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Hace cuánto que no te arrodillás a orar a Dios para que Dios te permita entender la profecía?
¿Hace cuánto que no te arrodillas a pedir al Señor que te permita comprender la palabra de Dios, algún párrafo, algún texto que te confunde, que estás estudiando pero que no lográs comprender bien? Te detenés, orás, pedís sabiduría. Hermanos, ese es el desarrollo, el crecimiento en la vida cristiana. Hay poder entonces en la oración, pero creemos en la oración de esta manera, porque la oración tiene poder. Y la palabra de Dios nos muestra eso. Dice la Biblia, la palabra del Señor nos dice que un hombre oró y el sol se detuvo y ese día no hubo noche. Ustedes recuerdan ese episodio. También nos cuenta de una mujer que oró y su cuerpo estéril produjo el óvulo que no producía y era necesario para engendrar la vida del profeta Samuel. Y ella tuvo un hijo, aunque era imposible hasta ese momento poder tenerlo. También nos dice que un hombre oró y el proceso natural de descomposición que durante 4 días se había producido en el cadáver de su amigo no solo se detuvo, sino que de alguna manera maravillosa retrocedió, permitiendo que su amigo volviera a la vida. El poder de la oración. La oración tiene mayor poder que cualquier otra ley que gobierne el universo. No hay límite para el poder de la oración. Cuando un hombre ora realmente, no se trata de si Dios oirá o Dios no oirá su oración. Dios ya la escuchó. Por eso el Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público». Si comprendiéramos y entendiéramos la grandeza de ese Dios. Hermanos, Dios nos está diciendo que nos detengamos en medio de las dificultades y que vayamos a nuestra habitación. No importa si es grande, si es pequeña, si es oscura, si es iluminada, si está bien terminada o si están las paredes sin revoque, no importa. El Dios del universo se detiene para escucharte. El Dios del universo hace un alto para escuchar tu oración y está atento a tu plegaria. ¿Cómo vamos a iniciar una oración sin siquiera saber qué necesitamos pedir? ¿Cómo vamos a entrar a la presencia de Dios con palabras formales, salidas de un corazón frío que ni siquiera pensamos? ¿Acaso los ángeles no se tapan sus rostros para estar frente a la presencia de Dios? Y nosotros, como es fácil comunicarnos, simplemente vamos a hablar sin mucho sentido a través de una fórmula, de unas frases hechas y frías que ya son costumbre en nosotros repetir. Eso es oración. Hay poder en la verdadera oración, pero en la oración que sale desde lo profundo de nuestro corazón. Tus hábitos que te dominaron tanto tiempo pueden ser derrotados. Es solo pedir con fe y actuar como si ya hubieses recibido las fuerzas para vencer, enfrentar esa situación con la fuerza que vas a recibir de Dios. Tenemos el poder de que nuestra voz sea escuchada por el Dios del universo. Él te pide que clames, que ores. Y una vez que tu corazón está en sus manos, una vez que tus preocupaciones están en sus manos, una vez que tus angustias están en sus manos, entonces no hay límite para el poder de Dios en tu vida. No decidas solo. Tenés un Dios interesado en vos. No te angusties como si todo dependiera de vos en medio de circunstancias difíciles. El mundo cambia. Hoy nos va bien y mañana nos va mal.
Estuve en contacto con amigos adventistas, dueños de un hotel que hoy en día está en la más absoluta quiebra, habiendo estado acostumbrados a vivir bien, estar contentos, tranquilos, tener una vida holgada en este momento, no pueden siquiera tener a alguien que quiera comprarles el hotel. Conozco gente que está en situaciones críticas y son profesionales, dueños de entidades grandes. ¿Qué van a hacer? Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Parece ilógico. Por nada estén afanosos. No se preocupen por nada, sino que sus preocupaciones sean conocidas delante del Señor. ¿Quién puede decirte eso? No te preocupes por nada, solamente habla conmigo. ¿Quién puede decirte eso? Solamente el Dios del universo. Y Él te dice, estás siempre gozoso. ¿Por qué? ¿Qué sería de nosotros enfrentando esta pandemia sin el Señor? ¿Qué sería de nosotros enfrentando esta pandemia pensando que estamos en manos de lo que pueda suceder? Ni vos ni yo estamos en manos de lo que simplemente suceda. Estamos en manos de nuestro Dios. Y Él velará para que lo que suceda sea lo mejor en nuestras vidas. Esa certeza, cuando vos confías en Dios, crees en Dios de esa manera, la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda tu corazón. Aquella tarde en el jardín del Edén, aquella triste tarde, cuando Adán y Eva, cubiertos ahora por pieles, sin la presencia, la luz de la presencia de Dios en ellos, tuvieron que salir a través de esa puerta del jardín del Edén hacia afuera. Cuando Dios dejaba solo al hombre y se debía retirar, estableció un medio de comunicación con el hombre, de comunión con el hombre. Se nos cuenta que cada día Adán iba a la puerta del jardín para comunicarse con Dios, para ofrecer sacrificio delante del Señor. Aunque ahora estaba solo, podía entrar en comunión con Dios, en contacto con Dios a través de la oración. Tan poderosa era esa herramienta que significaba la presencia de Dios en su vida. Dios no lo abandonaba, Dios no nos abandonó a nosotros tampoco. Mi hermano, Dios nos dejó la posibilidad de comunicarnos con Él en cualquier momento. La clave del éxito espiritual de los hombres en la palabra de Dios no fue su propia fuerza. Siempre fue la oración, que se manifiesta constante. Fue en la vida de Adán, lo fue en la vida de Enoc, específicamente nos cuenta Elena de White. Fue en la vida de Abraham, fue así en la vida de Abraham. Tenemos oraciones de Abraham para con su Dios. Tenemos oraciones registradas de Jacob, de Moisés, de Josué. Y así podríamos seguir por todos los personajes bíblicos, porque el éxito espiritual de estos hombres estuvo basado en su relación con Dios, en la oración, en abrir su corazón al Señor, en confiar plenamente en Él, en ir a Dios con un motivo claro, pidiendo que Dios los transforme, que Dios los cambie. Y tenemos que leer los salmos en los cuales David confiesa, pide la fuerza específica para su problema, su dificultad.
Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como si fuera un amigo, nos dice el camino a Cristo. Dios sigue siendo nuestro amigo, sigue buscando al pecador. Dios sigue perdonando nuestras faltas. Dios sigue pagando en el Calvario por lo que nosotros hicimos. Dios tiende un puente entonces entre Él y nosotros. Ahora Dios se retira del mundo cuando el mundo entra en pecado, pero Él tiende un puente para llegar hasta nosotros. Hoy en medio de los problemas, en medio de las corridas, en medio del dolor, podemos entrar en nuestra habitación y todo ese mundo se detiene. Todo ese mundo espera, porque vos y yo podemos comunicarnos con el Dios creador de cada uno, del mundo entero, y podemos conseguir paz. Hoy y ahora podemos comunicarnos con el trono celestial. Hermanos, eso es la oración, la capacidad de comunicarte con tu Dios. Eso es la oración. Dediquemos tiempo a orar todos los días, conscientes de nuestras necesidades, no escondiéndole nada a Dios, porque Dios nos espera. Creamos. Porque os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creyendo que las habéis recibido, y os serán concedidas. Ahora podemos comunicarnos con el trono celestial, con la fuente de poder para vencer. La oración es la fuente de poder para vencer también. Es la fuente de poder para cambiar nuestra vida. Es la fuente de poder para recibir todas las cosas. Dice el Camino a Cristo, página 95, ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en las manos de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesoradas los recursos infinitos de la omnipotencia? ¿Por qué? ¿Por qué vas a sufrir solo? ¿Por qué vas a luchar solo? Si la oración es la llave en las manos de la fe para abrir los recursos del Señor en nuestras vidas. Hermanos, creamos. Viví como un hijo de fe. Si sos un hijo de Dios, si seguís al Señor, si tenemos una vida de relación con Dios, ¿por qué no podemos ejercer la fe clara? En el nombre de Dios, reclamar las promesas de Dios para tu vida. Y hacelo a través de su palabra. Ahora confía en Él. Confía que lo que suceda, lo que Él haga en tu vida es lo mejor, porque Él te ama, porque Él tiene la capacidad de hacer todo en tu vida y decide que suceda lo que te sucede. Eso es lo mejor para ti, aunque lo entiendas o aunque no lo entiendas. Porque al pecador Jesús buscó, no lo dejó allí. Porque nos buscó cuando somos pecadores. Porque nos buscó para perdonar nuestras faltas, porque no nos dejó alejados de todo, sino que a pesar de que se había separado el hombre, un abismo se creó entre Dios y el hombre por el pecado, el Señor extiende un puente para estar con nosotros, para comunicarse con nosotros, para salvarnos. Jesús es ese puente de gracia. Y Él te dejó la oración y dijo, yo te voy a enseñar a orar. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en las manos de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Este es tiempo de orar. Este es tiempo de acercarnos a Dios. Este es tiempo de abrir nuestro corazón. Hoy estamos en cuarentenas, aislados. Este es un momento en el cual necesitamos más que nunca estar en las manos de nuestro Señor, abrir nuestro corazón a Él. Por eso, te invito a que podamos buscar a Dios en oración. Pero antes de hacerlo, vamos a escuchar un coro de hermanos de Chile que van a cantar esta canción que
seguramente conoces, yo la conozco cantada por diferentes cuartetos, pero estos hermanos se han reunido electrónicamente, ¿no?, para cantar Al pecador Jesús salvó. Vamos a escucharlo y luego juntos vamos a terminar con una oración. Al pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó, en el Calvario así murió por ti y por mí. Oh gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz, pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz, pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, Jesús su sangre derramó por ti y por mí, por ti y por mí. Amado Señor, queremos agradecerte por este medio que tú nos has regalado, que es la oración. Gracias porque podemos buscarte de esta manera. Gracias porque está al alcance nuestro en todo momento y en toda circunstancia. Y gracias porque podemos abrir todo nuestro corazón a ti. No hay nada que debamos ocultarte, que debamos mantener en secreto, sino que tú derramas tu poder sobre nuestras vidas a través de la oración. Queremos pedirte, Señor, queremos pedirte que nos transformes, que transformes nuestra vida en la vida de fidelidad y de servicio que tú quieres en cada uno de nosotros. Danos amor, danos la fuerza, danos, Señor, la capacidad de compartir tu palabra. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros hogares. Oh Señor, ayúdanos a criar correctamente a nuestros hijos. Danos sabiduría, Padre.
porque lo necesitamos, Señor. Y ayúdanos a poder tener una vida de devoción cercana a ti. Padre, te pedimos estas cosas no porque haya algo en nosotros, sino que lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor nos bendiga, el Señor pronto nos permita encontrarnos nuevamente juntos para adorarle. Ya hay algunas flexibilizaciones que se están haciendo, inclusive algunas que afectan a la iglesia, aunque no para reunirnos. Pero pronto oremos, hermanos, que eso sea el motivo de nuestra oración principal durante esta semana, que el Señor nos permita abrir las puertas de nuestros templos para juntos gozarnos en adorarle. El Señor te bendiga, te dé una linda semana. Amén.